¿Cómo les va, compañeras y compañeros? Somos bastantes ya. Bienvenidos a la primera formación virtual que lanza el SADOT Morón. Esperemos que les sea útil las herramientas que la licenciada Miriam, que algunos ya la conocen, viene trabajando hace rato con nosotros. Que después del primer sector, la primera Miriam, después se va a abrir el segundo Zoom, se pueden reconectar si se llega a cortar y habilitamos las preguntas a través del chat. Por favor, vayan pidiéndonos la palabra para ir pudiendo hacer todas las preguntas y dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Te paso la palabra a Lu, así no perdemos más tiempo y arranca Miriam. Sí, simplemente darles la bienvenida a todos en esta primera experiencia de capacitación en la virtualidad. La realidad es que para nosotros desde la delegación, la instancia de capacitación es una definición política, entendiendo que lo que hacemos al ofrecer capacitaciones es trabajar sobre las herramientas que pueden ser de utilidad para la práctica cotidiana de cada uno en el aula. Así que bueno, adaptándonos a este contexto, mucho más que darles la bienvenida y esperar que sea un espacio que todos podamos aprovechar. Les dejo el espacio entonces a Miriam, nuestra capacitadora. Bueno, buenas tardes. Bueno, una alegría estar capacitando más allá de la eventualidad de la pandemia. Bueno, la idea es un espacio donde podamos hacer un intercambio en algún momento, así que cualquier cosa, la primera parte por ahí es un poco menos conversada en función de poder organizar la charla, pero la idea es que promediando esto ustedes puedan preguntar, contarnos, todo lo que necesiten para que sea un poco más interactivo, ¿no? Bueno, vamos a empezar compartiendo un relato que después los chicos de SADOP les van a hacer llegar por si les sirve para trabajar en espacios, sea con las familias, sea... Este cuentito van a ver que tiene que ver más con los docentes, así que si tienen docentes a cargo o son docentes les va a venir bien para compartir con los compañeros. Así que, bueno, se llama El Corcho. Pasa lo que después se las comparto una frase, así que si me lo puedes pasar. Hace unos años, un supervisor visitó una escuela primaria. En su recorrida, observó algo que le llamó poderosamente la atención. Una maestra atrincherada atrás de su escritorio. Los alumnos hacían gran desorden. El cuadro era caótico. Decidió presentarse. Permiso, soy el supervisor de turno. ¿Algún problema? Estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con estos chicos, dice la maestra. No tengo láminas, el ministerio no me manda material didáctico, no tengo nada nuevo que mostrarles ni que decirles. El supervisor, que era un docente de alma, vio un corcho en el desordenado escritorio, lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos. ¿Qué es esto? Un corcho, señor, gritaron los alumnos sorprendidos. Bien. ¿De dónde sale el corcho? De la botella, señor. Lo coloca una máquina, del alcornoque, de un árbol, de la madera. Respondían animosos los niños. ¿Y qué se puede hacer con madera? Continuaba entusiasta el supervisor. Sillas, una mesa, un barco. Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriban a qué provincias argentinas pertenece y cuál es el otro puerto más cercano. ¿A qué país corresponde? ¿Qué poetas conocen que allí nació? ¿Qué produce esta región? ¿Alguien recuerda una canción de este lugar? Y comenzó una tarea de geografía, historia, música, economía, literatura, etc. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase, le dijo conmovida: «Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias». Y pasó el tiempo, el supervisor volvió y buscó a la maestra. Estaba acurrucada detrás de su escritorio. Los alumnos, otra vez en total desorden.
Señorita, ¿qué pasó? ¿No se acuerda de mí? Señor, ¿cómo olvidarme? ¡Qué suerte que regresó! No encontraba el corcho. ¿Dónde lo dejó? Bueno, cuando hablamos de adecuaciones, que es el tema que nos convoca hoy, yo digo que a muchos docentes nos sacaron el corcho, ¿no? Estábamos amparados en una forma de enseñanza, mejor o peor, pero que nos resguardaba, ¿no? Y estábamos como agarraditos ahí, y en nuestras primeras prácticas en esta virtualidad, lo primero que hicimos fue recurrir a esta modalidad de trabajo casi que teníamos como alumnos. No todos, no siempre, ni de la misma manera, ¿no? No en todas las escuelas pasó lo mismo, pero en muchas escuelas volvimos a recuperar aquello que era lineal, eh, no tenía la posibilidad de la mirada inclusiva, ¿no? Nos agarramos de lo que sabíamos y conocíamos. Este relato a mí me gusta mucho, pero no para observar a la maestra, ¿no? Porque la maestra, ya sabemos que la maestra podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra historia. Quien me preocupa más es ese supervisor, ¿no? Porque quien no logra ser un buen enseñante para esa docente es ese supervisor que viene acá con una sola herramienta, único y sin ningún tipo de acompañamiento para esta maestra, que evidentemente le estaban faltando recursos, ¿no? Como nos pasa a nosotros, la verdad es que nos dejaron sin recursos. Mi recurso más valioso, creo yo, y los que estuvieron en algún momento en nuestros encuentros presenciales, es lo empático, ¿no? Yo hablo con el cuerpo, con la cara, con mirar al otro, con vincularme, y yo cuando leo este relato digo, me sacaron mi corcho, devuélvanmelo, porque casi que cuando empezó esta modalidad me quedé desprovista de. Por eso nos parece interesante que pensemos estos espacios y de qué hablamos cuando hablamos de adecuar, ¿no? La realidad es que, si bien hoy vamos a hablar de adecuaciones en relación a TEA, toda nuestra tarea pedagógica en este contexto de pandemia es una gran adecuación. Todo lo que hagamos es una gran adecuación de acceso, ¿no? Tuvimos que adecuar todas nuestras acciones en función de la virtualidad. Y en este contexto también tenemos algunos niños con diagnóstico de TEA. Pero para cada uno de estos niños o adolescentes tenemos que hacer adecuación. Y lo que más ruido me está haciendo a mí en función de las adecuaciones en este espacio de virtualidad o no, no todas las escuelas tienen la posibilidad de la virtualidad, es el tema que nos olvidamos de la diversidad. Cuando estábamos planteando este encuentro ayer con los chicos de la delegación de Morón, nos planteábamos si este iba a ser el único recurso para que les llegara el material, ¿no? El recurso Zoom. Y entonces nos estuvimos replanteando que la realidad es que esto no era ser inclusivo, porque podía ser, como me pasó a mí, que los primeros 10 minutos internet acá no funcionaba bien y no podía conectarme. Bueno, esto le podía haber pasado a cualquiera de las personas que nos pidieron el espacio de Zoom. Entonces había que pensar otra herramienta más y otra y otra. Lo que estoy observando a partir de estos espacios que nos implicó la pandemia, es que estamos con una única propuesta, de única forma y de única manera. Muchas escuelas, públicas o privadas, solo tomaron los cuadernillos, ¿no? Y el cuadernillo va con en el caso de las escuelas públicas y algunas privadas que no tienen conectividad también, va puro. El cuadernillo puro es una propuesta pedagógica que no es rica, porque no tiene un proyecto institucional, porque no cuenta con la pisada docente, porque no cuenta con la adecuación a este grupo. Entonces, si mi propuesta va a ir, y todavía no estoy hablando de TEA, estoy hablando de aulas en general, tiene que estar adecuada a ese contexto. Si es virtual, bueno, como pensamos nosotros, distintas ofertas para que les llegue la información, si les interesaba el trayecto de formación, si es con cuadernillo, con la pisada de mi escuela, de este maestro, que pueda agregar alguna hoja, algún formato. Bueno, hay maestros que lo están haciendo muy inteligentemente, con mucha adecuación para este niño que tiene TEA, del cual vamos a hablar hoy, pero también para todo el grupo. Siempre que hablemos de adecuación, y acá ya empezamos a meternos un poquito, cuando hablamos de adecuaciones, hablamos de un grupo. Yo no adecuo, pensando en un aula no virtual ahora también, no adecuo para este que tiene TEA, ¿no?
si hago una adecuación de acceso, voy a pensarla en función de este grupo. Y si este alumno con TEA, con trastornos del espectro autista, necesita una adecuación por determinado motivo, supónganse que necesita un calendario que organice sus actividades, el calendario no es solo para él y se lo pongo en un costadito del aula. Es un calendario para este aula que alberga a este estudiante con trastornos del espectro autista, pensado para él en función de este aula que tengo, porque es un aula inclusiva. Y cuando armo una adecuación de acceso, y hoy lo vamos a charlar varias veces, estoy pensando en una adecuación para que todos accedan a la información. Van a ver que todas las adecuaciones que hablemos, ninguna va a dañar al grupo que tengo. Al contrario, cada vez que pienso una adecuación, estoy sumando alternativas de trabajo. Estoy dando más herramientas. Yo en estas capacitaciones que estoy haciendo en este formato, les digo a los docentes, cuando pienso en una adecuación para mi grupo de estudiantes, tengo que pensar en muchas variables, ¿no? Pienso un Zoom, no pudo estar, saco la foto para que comparta la imagen de sus compañeros y la mando por WhatsApp, en caso de que tengan la posibilidad de virtualidad. La mando por WhatsApp para que vea a sus compañeros en este encuentro reunidos y no sé qué. Y después no me alcanza, entonces también la mando por mail, porque sé que en algún momento alguien de la familia puede acceder al mail, si es un encuentro tipo recreo, ¿no? Muchos docentes están haciendo Zoom, no para dar clase, que es muy complejo, sobre todo en niños pequeños, sino para hacer un encuentro lúdico, ¿no? Donde desayunan juntos y tienen la posibilidad de la merienda compartida. Si la merienda no es un formato interesante, porque esta escuela tiene muchas necesidades en este sentido, va a ser un juego, ¿no? Compartido, pero en este formato la idea es que haya muchas alternativas, porque eso es una adecuación. Cuando pienso en adecuaciones, y ahora sí te pido por favor el PowerPoint de adecuaciones, que después lo vamos a compartir, ¿sí? Después los chicos de SADOP nos van a hacer compartir también este espacio que por ahí les sirve. Tengan en cuenta que el PowerPoint es un espacio reducido, ¿sí? Es chiquitito, quiero decir, no tiene toda la información. Entonces, si lo comparto con otros, sean prudentes a la hora de compartir y explicar que se dio en un contexto, ahí está, ahí sí se nos está diciendo que los enviarán por mail, que se dio en un contexto, los PowerPoint, que tiene una explicación anexa, ¿no? Porque yo no voy a leer un PowerPoint, para eso se los mando por mail, quiero decir. Entonces van a ver que es pobre en su explicación, le falta todo el marco teórico, bueno, en otro espacio veremos de qué forma se lo llega. Bueno, ¿quién hace en las PPI? Y digo la PPI y no digo el PPI, porque si bien ustedes van a ver que en el marco de ley 311/16 es la resolución, habla de un proyecto pedagógico para la inclusión, ya sabemos que gracias al acuerdo de inspectores de varias regiones, entre las que está Morón, sé que está, 3 de febrero estuvo en esas reuniones, Matanza también, acordaron que se va a llamar Proyecto Pedagógico para la Inclusión, perdón, Propuesta Pedagógica para la Inclusión y no Proyecto. Y explico por qué cortito para no detenerme mucho acá, pero me parece que es importante a la hora de cómo pensamos al otro. Proyecto desde el marco de todo lo que tiene que ver con lo curricular, significa, cuando hablamos de un proyecto en función de la didáctica, estoy hablando de un conflicto a resolver, una hipótesis de trabajo. Entonces, pensar que un estudiante es un conflicto a resolver o una hipótesis de trabajo, desde este concepto de proyecto, no era lo que se quería en función de esta propuesta pedagógica. Entonces, se modificó el nombre, ustedes en el marco de ley lo van a ver como proyecto, pero en realidad es una propuesta pedagógica para la inclusión. ¿De quién es la responsabilidad de la PPI? Bueno, y acá siempre me ponen cara fea cuando estoy en los encuentros, así que imagino que pondrán cara fea, de los equipos educativos. No es de la escuela especial, no es del equipo que integra al niño o incluye, es de ese docente, de esa directora, de ese si tienen equipo de orientación, de todo ese conjunto
pueden estar participando o deberían estar participando, soñamos con que así sea, la familia, el equipo externo, la escuela especial, pero la responsabilidad primaria de la PPI es de ese docente, de esa escuela, con la colaboración de todos los que podamos. Una más. Buen provecho, está tomando mate, yo ahora me dejaron sin mate. Bueno, así le ponemos humor a Laura, si no es un plomo. Bueno, adecuaciones. Vamos a trabajar desde un concepto de necesidad educativa, ¿sí? Durante muchos años, en la década del 90, se trabajó desde el concepto de necesidad educativa especial. Voy a aclarar por qué me paro en este lugar, ya no como especial, sino como necesidad educativa. ¿Por qué? Porque cuando hablo de necesidad educativa, si yo soy la que estoy educando, y acá si estuviéramos en un aula les diría, ¿quién es quien educa en este momento? ¿No? Si yo estuviera en un aula imaginaria, la educadora soy yo. Por lo tanto, la necesidad educativa es mía. Y si ustedes fueran mi aula, y somos 33 por lo que veo participantes, tengo 33 necesidades educativas. Ustedes son mis 33, son mis 33. Ustedes no son una necesidad educativa. Yo tengo la necesidad de hacer todo para que ustedes aprendan. Desde acá vamos a plantarnos en adecuaciones. El responsable de no entender o no comprender no es el estudiante, como se decía en los 90, ¿no? Y un poco antes también, sino que el responsable de que el otro acceda lo mejor posible a los aprendizajes es el maestro. Cuando digo maestro, hablo de maestro en toda su dimensión, ¿no? Profesor, doctores, quien esté a cargo del aula. A partir de esa mirada es que vamos a proporcionar adecuaciones. Una más. Bueno, cuando me preguntan cómo hago una adecuación de acceso, sabemos que hablo de adecuaciones de acceso, yo no sé si hay gente que no es de Provincia de Buenos Aires, estamos con la legislación de Provincia de Buenos Aires, que habla de legislación de acceso. En CABA también se puede trabajar con contenido, ¿no? Hay adecuación de contenido. No pasa lo mismo en la legislación de Provincia de Buenos Aires, no pasa lo mismo en todas las provincias. Como este encuentro es virtual, no sé mucho quién está del otro lado, por eso aclaro que estamos dentro del marco de ley de Provincia de Buenos Aires. En CABA también podemos modificar contenido. En Provincia de Buenos Aires los contenidos son iguales para todas las escuelas, públicas, privadas, especiales y comunes. Así que por eso lo aclaro, porque hay otra resolución vigente en CABA. ¿Qué tengo que hacer cuando pienso en un niño? Pónganse que tengo un estudiante con trastornos del espectro autista. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para hacer una adecuación? ¿Saber el diagnóstico? No, la verdad que no. Si intuyo que algo le está pasando, puedo hacer una adecuación de acceso, tenga o no tenga discapacidad. Cuando hablo de adecuación de acceso es facilitar todo lo que puedo, mi forma de enseñar para que el otro aprenda. Si tengo el diagnóstico y sé que tiene un trastorno del espectro autista, porque hoy estamos enmarcados en esto, más simple, porque tengo algún dato más. Pero si no tuviera un diagnóstico, también puedo hacer adecuaciones y la ley me lo permite, ¿sí? Puedo adecuar todo aquello que considere necesario para que el otro aprenda. Entonces, lo primero que voy a hacer es conocer al otro. Y acá hago una aclaración más que me interesa que también se lleven hoy como idea. Cada vez que hablo de un otro, hablo de una persona con discapacidad. Yo tengo más de 30 años y en mi época, cuando se ríe la gente de Salvador Morón, que feo, porque algunos veo poquitos, pero lo estoy viendo, cuando en mi generación decíamos discapacitado. Por suerte, a partir de 2005, cuando salió la legislación nueva, empezamos a decir persona con discapacidad. Y cada vez que digo persona con discapacidad, a mí me interesa mucho esta mirada porque estoy anteponiendo a un otro con sus características, con sus particularidades, y como les digo siempre cuando voy a los encuentros, si yo voy a tu escuela y me decís tengo 2 estudiantes con TEA, no me estás diciendo mucho. Decime a qué le tiene miedo, qué le gusta, con qué sueña, qué frustraciones tiene, y después contame que tiene TEA porque es una información que también me va a ser valiosa a la hora de pensar algunas adecuaciones. Primero la persona
y acompaña su discapacidad. Desde acá vamos a trabajar. Entonces, lo primero que voy a tener que saber es qué características tiene este otro. Ninguna adecuación puede hacerse solo por tener una discapacidad. No me sirve de nada. Es un discapacitado motor. ¿Y qué necesita? ¿Una rampa? ¿Necesita una puerta más grande porque tiene silla de ruedas? ¿Qué es lo que necesita este otro? No lo sé. Primero tengo que conocerlo. Otra más. Bueno, en cuanto a las personas con TEA, voy a dar un par de características como para encuadrar y poder hablar de adecuaciones. Para hablar de una persona con TEA tengo que aclarar, y disculpen, sé que algunos lo saben, pero por las dudas vamos a encuadrar como si nadie lo supiera. Las personas con TEA, la dificultad que tienen es de su inteligencia emocional. Con esto quiero decir, las personas con TEA no pueden leer aquello que sienten, no pueden comprender aquello que sienten. Por lo tanto, no pueden comprender lo que siente otro. Tengo miedo, pero no entiendo que tengo miedo. Díganme ustedes si no es difícil el mundo sin entender aquello que estoy sintiendo y sin entender aquello que siente otro. Esta dificultad hace que las personas con autismo tengan muchas dificultades para anticipar, para predecir situaciones cotidianas. Para esto necesitan rutinas, horarios y anticipar todo aquello que para nosotros es común y corriente y saber que el sábado en mi casa se cocina más tarde, por ejemplo, que de lunes a viernes hay un horario y el sábado es otro. Para nosotros, los que no tenemos TEA, esto es una cotidianidad que aprendemos rápidamente. Las personas con TEA no tienen esta facilidad, por lo tanto hay que proporcionar esta herramienta que es la anticipación. Si voy a hacer un acto, lo tengo que anticipar. Ahora vamos a hablar de los judíos y demás, pero tengo que aclarar. Por eso una de las dificultades más importantes que tuvieron los niños y adolescentes con TEA y adultos fue la pandemia. ¿Por qué todo el mundo se queda en mi casa todo el tiempo? ¿Por qué no salimos? Entonces, anticipar esto y ayudarle a las familias a que hagan estos horarios y calendarios que tenemos en las aulas. Y la pregunta del millón es, si hago un horario en el aula o hago una agenda, ¿perjudico mucho a alguien? A mí me parecería que no. Estoy haciendo una adecuación de acceso para estudiantes con TEA en función de este aula que mal no le va a venir. Acá tienen, si ven ahí en la filmina, y discúlpenme, ayer nos reíamos por esto de la filmina, pero me sale, ¿vio? No, no es que me haga la presidenta, ni mucho menos, lejos estoy de la capacidad de explicar, pero acá abajo tienen algunos pictogramas, pero bueno, esto lo pueden hacer como calendario, ¿no? Como agenda, y de paso pueden trabajar nociones de matemática, de ubicación, de tiempo, líneas de tiempo, que van a beneficiar a esta persona con autismo y al resto del grupo, obviamente. Una más. Llegó el mate. Ya mejoramos la tarde. Bueno, acá dice, como otra de las adecuaciones importantes para las personas con autismo, el poner gestos, palabras e imágenes. En líneas generales, las personas con autismo se comunican, algunos chicos pueden hablar muy tempranamente, otros tardan mucho más en conseguir el lenguaje, pero no tienen un diálogo empático. No hay un ida y vuelta, como estoy teniendo con algunos de ustedes que los veo. Entonces yo por ahí veo a algunos de los chicos de la delegación y veo que sonríen, y entonces nos reímos de un código que pasó ayer. Si nosotros tuviéramos TEA, no nos hubiéramos reído cuando yo dije feminista. Ni los que están presenciando, que por ahí algunos no los llego a ver a todos porque ahora tengo la imagen reducida, pero si alguno se rió o hizo gestos, yo podría leer ese gesto. Las personas con autismo no pueden leer ese gesto. Entonces, si yo digo, refiriéndome a mí, qué lindo te quedan los lentes, la verdad, un acierto, ese color te queda brutal. Ustedes ven que yo estoy bardeando, ¿no? Que estoy molestando al otro. La persona con autismo esto no lo podría leer. Entonces pensaría que le estoy diciendo algo agradable porque la segunda lectura no la pueden hacer. El lenguaje es literal. Entonces, una de las cuestiones que vamos a poner a la hora de adecuar es lenguaje lo más literal posible, evitar hablar en doble sentido, estas cosas que decimos los maestros, salgan volando, ¿no?
Una persona con autismo nos miraría como diciendo, ¿cómo tengo que salir? Y por ahí aletea, no con el aleteo de cuando se pone nervioso, sino aletea como volar, porque no comprende ese doble sentido y las metáforas. Y algunas personas con autismo tienen ecolalia, entonces repiten lo último que yo dije. Supónganse que yo dije, qué lindo te quedan los lentes, o mejor dicho, dame un mate, y la persona con autismo me diría, dame un mate. Me dice dame un mate, no porque no comprenda el sentido, sino que porque todavía no tiene el lenguaje propio, usa el mío. Entonces muchos maestros volvemos a repetirle, explicándole, no, quiero que me des el mate, no sé qué, nos entendió perfectamente. Está usando nuestras palabras porque no tiene las propias. Entonces, a la hora de hacer adecuaciones, utilizar palabras, gestos, imágenes. La legislación habla de esta utilización de imágenes. La realidad es que, y vuelvo a preguntar, si yo uso un lenguaje más literal, más breve, si uso imágenes y gestos, ¿estoy dañando al otro? Digo, al otro que no tiene autismo. Estoy pensando una adecuación para este que tiene autismo. Pero creo que estoy beneficiando un aula donde puede haber también un niño con, o un adolescente con trastorno específico del lenguaje y también necesita este tipo de adecuación. O puede tener a un estudiante sordo que también le va a venir bien esta adecuación. O un disperso, o uno que tiene su familia que vino de China, ¿no? Y que tiene poco lenguaje aportenizado, porque nosotros hablamos bastante raro, los porteños sobre todo, entonces, bueno, habrá que ver cómo adecuamos esto para que sea más simple la explicación. Una más. Bueno, cuando hablo de esto que ven abajo, y acá al costadito, en la filmina, otra vez, son pictogramas. En la legislación habla de pictogramas, en esta 311/16, que les comento que es de muy fácil lectura y es como muy específica, está piola para leer, no se asusten porque está buena para leer, habla de pictogramas. La realidad es que los maestros no estábamos acostumbrados a esta nomenclatura, no sabíamos ni lo que era cuando apareció. Bueno, pictogramas son imágenes. Cuando yo hablo de imágenes, no hablo solamente de cartelitos porque me dice, entonces que cada cosa que digo voy a tener que... No, la realidad es que si yo estoy en un aula convencional, pero también lo puedo hacer yo acá, estoy tomando un mate. Esto también es una imagen. Y yo no estoy usando ningún cartelito. De hecho, yo estoy usando con ustedes, no hay personas con TEA, por lo menos no lo tengo, creo que no hay nadie con TEA, estamos usando imágenes, ¿no? Para reforzar aquello que digo, para que no sea tan plomo, para que ustedes puedan ver algunos ejemplos. Bueno, estos son pictogramas con imágenes, pero la imagen puede ser también mostrar el objeto, ¿no? Nos sentamos en una silla y muestro la silla, si tengo niños más pequeños, con los más grandes ya tienen como adquirido esto de observar qué hace el otro y lo hago aunque no comprenda todas las palabras, ¿no? Uno más. Bueno, hablar evitando metáforas y dobles sentidos. Dijimos que estas personas se comunican literalmente y en general, algo que no dije acá, con un tema de su interés, ¿no? Les importa hablar sobre este tema que tienen como de interés, entonces por ahí solo hablan de los dinosaurios. Entonces estamos hablando de adecuaciones en tiempos de pandemia. Bueno, es un momento interesante para que este estudiante que tiene este interés y que sabemos que va por ahí, porque por ahí yo no lo conozco porque lo tuve 4 días, ¿sí? 5 días. Tuvimos estudiantes en secundaria que solo los vimos 4 o 5 veces con diagnóstico. No trabajo en una isla, trabajo en una institución. Entonces mi referente va a ser esta familia que lo conoce, o será el docente que estuvo el año anterior compartiendo espacio con él, o será el directivo que conoce su trayectoria escolar, y a partir de ahí voy a adecuar en función de estos intereses, ¿no? La realidad es que, les cuento anecdóticamente algo que me pasó el otro día, pero que me ayudó a pensar. Estuve viendo una charla que hizo Paula Bombara, la escritora, hizo una charla por Instagram, entonces vi la charla y ella empieza a hablar
en función de cómo organiza se habla de sus obras, pero cómo organiza intelectualmente las obras, ¿no? Cómo organiza su investigación. Ella es investigadora también, bióloga aparte, no, miento, es química. Bueno, entonces empieza a hablar de esto y entonces alguien le pregunta, ¿no? En el grupo de Instagram, le pregunta si escribe con música. Y ella empieza a hablar de que sí y que cada persona, ¿no? Cada personaje tiene una música especial, y yo no sé si lo saben, pero se lo aprovecho a comentárselos. Hay un espacio neuronal que conecta la música con las matemáticas y con el idioma, ¿no? Con la posibilidad de aprender idioma. Entonces ella en su relato contaba de todo este movimiento que hacía desde su pensamiento matemático, su inteligencia matemática, pero después la vinculaba con la lingüística, ¿no? Entonces yo escuchando lo de las obras se me ocurrió pensar, digo, qué interesante que un docente pudiera hacer ver, por ejemplo, este encuentro que tuvo ella no, estuvo sola en Instagram, este relato que hace en Instagram, que lo vean y después problematizar y hacer una segunda lectura de qué pasa con este manejo de inteligencias que hace ella, que hacer una lectura totalmente distinta. Eso es problematizar. Entonces, cuando pienso en la virtualidad, las propuestas de trabajo tienen que ser de este tipo. Veo algo que ojalá pueda ser del interés, sobre todo en personas con TEA, pero hago después una pregunta que me haga pensar y darle una vuelta. Eso se llama problematizar y así aprendemos, ¿no? Una vuelta. Voy por este camino mirando el cuentito del corcho, pero alguien me dice, ¿y viste lo que hizo el inspector? Porque lo que hizo la maestra está claro, ¿no? Y cuando lo leí me lo leyeron la primera vez, mi batería estaba puesta en ver cómo actuó la maestra, qué recursos le faltaban, la planificación, bla, 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 y alguien me preguntó, ¿y el inspector? En su función docente, ¿qué hizo? Recalculando, problematizar. Es momento de que estos espacios virtuales permitan al otro problematizar. Los docentes de secundario se están quejando porque estaban acostumbrados a las notas y que se iban a copiar los estudiantes, ¿no? Sobre todo al principio cuando no había legislación, que pensaban que iban a tener que poner notas. Bueno, cuando alguien te hace pensar, no hay forma de que te copie. Si alguien me pone a mí la problemática que les cuento en relación a la forma de pensamiento que tenía Paula en ese relato, a qué inteligencia movía, supongamos que fuera mi tema de interés, ¿de quién me voy a copiar? La realidad es que tengo que ir a buscar información, pensar y volver. Una más, por favor. Respetar los tiempos de apropiación. Bueno, volvemos. Cuando hago adecuaciones, ¿de qué estamos hablando? La realidad es que cada estudiante tiene sus tiempos, no estoy diciendo nada que ninguno de ustedes sepa, pero la realidad es que a veces en esto de el cuatrimestre o el trimestre se termina y el tiempo del otro no permite que se apropie de los aprendizajes. Entonces la realidad es que respetar los tiempos en función de estas caracterizaciones que estamos hablando. Hay un par de cosas, a ver si pasamos la otra, que no dije que me parece importante antes del intercambio. Una más, por favor, porque quiero hablar un poquito de hiper e hiposensibilidad para que entiendan un par de situaciones. Ahora leemos la frase esta que es preciosa, pero antes les quiero contar algo más que no conté, para que después podamos hacer la segunda parte de intercambio. Las personas con TEA, dentro de sus caracterizaciones, pueden tener hipo o hipersensibilidad. Y ahora les digo por qué lo traigo aún cuando estemos a través de una pantalla. En algunas personas la hipersensibilidad hace que la piel, digo yo y lo exagero bien para que entiendan, me duela. Significa que una etiqueta puede molestarme durante todo el día a punto de hacerme llorar. Ustedes ahora tienen ropa seguramente más cómoda que la que usan habitualmente y ya las posturas no las sienten, pero si empiezan a prestar atención en sus medias o en sus zapatillas, por ahí hay algo que ahora que están registrando les está molestando. Bueno, una persona con TEA no podría evitar que esa molestia esté presente todo el día. No pueden hacer esta abstracción que hacemos los que no tenemos TEA y que nos olvidamos que nos molestaba, ¿no? Seguimos funcionando. Lo mismo pasa con los olores, con los sabores.
hay personas con TEA que solo comen alimentos de un único color o de única textura, siempre y cuando sean hipersensibles, porque también pueden ser hipo. Ahora voy a ir. Y los sonidos, seguramente en la casa de ustedes hay un perrito a lo lejos ladrando, o hay el sonido de la compu, o hay el sonido de algún familiar que está caminando. Bueno, todos esos sonidos juntos a la vez, siempre, así los recibe una persona con hipersensibilidad. No puede evitar escuchar todo junto y a la vez. Entonces, pensar en un Zoom con una persona con TEA no es lo más adecuado, ¿no? Excepto que sea hiposensible y esto no le moleste. Algo de la vista que no dije, que también les pasa a los estudiantes con hiperactividad, no pueden mantener mucho la atención en algunas pantallas, sobre todo si tienen mucho color, porque los colores los molestan mucho, porque también como están los sonidos que entran todos juntos y a la vez y en el mismo momento, les pasa con los colores. Algunos estudiantes no soportan el color amarillo o naranja fuerte, así que pensar en pantallas o propuestas muy coloridas para estos estudiantes, yo vi algunas propuestas escritas, ¿no?, que llegaban por Word, hipercargadas de color, que son muy interesantes para algunos estudiantes de nivel inicial, pero si tienen TEA, yo elegiría, si sé que son hipersensibles, elegiría colores pasteles, como un único color para esta propuesta y después un único color para la próxima, pensando en que esto visual los puede dañar, ¿no? Los puede incomodar mucho. Pero no es incomodar un poquito. No lo soporto, entonces elijo no verlo. Entonces me corro de ese lugar. Entonces cuando hago adecuaciones, también a nivel visual vamos a pensar en esto. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a todos y a todas que estuvieron acá participando. Como cierre, bueno, agradecerles a todos haber recepcionado esta invitación, haber sido parte de esta jornada. Digamos que la idea también de estas jornadas es poder pensar el vínculo con la organización sindical desde otro lugar, que no siempre este vínculo que tengamos esté vinculado a un conflicto, algo que no me pagó, algo que me dijo que no me correspondía y sí, que es una parte, digamos, pero que también podamos pensar un vínculo más completo, que también incluya estos espacios de formación, de capacitación, de construcción de conocimiento de manera colectiva, que es como nos parece que tenemos que construir conocimiento. Así que agradecerles a ustedes ser parte, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales para también estar atentos a las propuestas que seguimos pensando todo el tiempo para poder tener esta ida y vuelta, independientemente de la situación de pandemia, de contexto, con todos los cuidados que ahora tenemos que tener y tratando de, con esos cuidados y cada uno desde su casa, estar lo más cerca que nos sea posible.